y a prepararnos también para aprender, para escuchar. Así es que bueno, el aprendizaje nunca finaliza. Siempre hay una linda ocasión para poder aprender. Y bueno, hoy me toca compartir desde este lugar, pero voy a compartir el espacio con personas que respeto muchísimo, que valoro muchísimo. En primer término, ustedes que se han inscrito para esta capacitación. Pero me acompaña desde Neuquén como profesor adjunto Dino Costarelli, con quien vamos a tener algunos espacios vinculados a las neurociencias, a la inteligencia emocional, al estrés emocional, al miedo escénico. También nos va a acompañar como docente adjunta desde la provincia de Mendoza, Erika Friederman. Ella es coach ontológico y tiene vasta experiencia también en estas disciplinas incipientes y que tanto nos aportan para el mejoramiento, para el enriquecimiento. Así es que, bueno, de a poquito nos vamos a ir conociendo. Tenemos 16 encuentros, ya nos van a quedar 15 encuentros, así que la idea es compartir, que ustedes puedan participar, hacer preguntas, inquietudes que les surjan. Si no tenemos la respuesta inmediata, bueno, la vamos a apuntar, nos vamos a esmerar para conseguir buenas respuestas, ¿no? Y bueno, muchas veces cuando encontramos esas respuestas, ellas nos llevan a nuevos interrogantes. Y eso es lo fabuloso que tiene el ámbito del conocimiento, el ámbito del saber. Bueno, Dino, ¿querés saludar a los chicos? Ahí están, son todo tuyos. Bueno, primero que nada, David, feliz día. La verdad que toda tu trayectoria y conocimiento siempre nos ayudó mucho a todos. Como dice David, todos vamos aprendiendo en el día a día y hay algo maravilloso en la oratoria y en la oratoria contemporánea, de la cual nos va a hablar muchísimo David, y en la neurociencia y en el cerebro y en el conocimiento de la neurobiología, es que crece y avanza todos los días. El conocimiento de lo que somos, de cómo nos expresamos, cómo aprendemos, cómo memorizamos y cómo sentimos inclusive, avanza. Y cada vez que lo comprendemos un poquito más, comprendemos nuestra esencia, comprendemos los procesos, comprendemos cómo nos vinculamos. Yo soy una persona que soy un apasionado de la neurociencia, he dedicado muchos años a estudiarla y me encantan, pero sobre todo me encanta aplicarlas en el día a día, aplicarlas en la oratoria, aplicarlas en los vínculos, aplicarlas en el pensamiento, en la planificación, en cómo hacer, en qué hacer, cómo entenderme como persona y cómo entender mi entorno, cómo puedo influir, ¿no? Esto es lo maravilloso de la palabra. Uno puede influir, cambiar vidas, mejorar uno mismo, incluso la palabra cuando uno se habla a uno mismo es lo más importante que tenemos. Así que bueno, yo voy a tratar de darles todo lo que tengo. Obviamente hay muchísimos autores, como dice David, excelentes a nivel mundial. Personalmente me gusta mucho cómo transmite el conocimiento de la neurociencia en nuestro país Facundo Manes. A mí me gusta él, pero no es el único ni el mejor de todos. Él tiene una forma de transmitir muy sencilla. Seguramente algunos han leído sus libros, pero bueno, autores hay muchos y como dijo David, vamos a tratar de darles todo lo que necesiten y fragmentos de lo importante, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias David, bienvenidos a todos y ya nos vamos a ir conociendo un poquito más. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Dino Costarelli. ¿Cómo está todo por tu zona, por tu región? Y Contanos. bueno, en Neuquén, si bien se habían liberado algunas cuestiones, sigue todavía un poquito la alerta por el aumento de casos, las personas siguen cuidándose, todos tratamos de tomar conciencia en esto de lo vincular
todos tenemos muchas ganas de abrazar a nuestros seres queridos, salir, compartir, pero bueno, la realidad por ahí nos va marcando que todavía hay que tener ciertas precauciones. En el resto del país se va replicando lo mismo. Parte del entendimiento de lo nuestro como personas es este cariño que le tenemos al resto y que uno muchas veces no se cuida por uno, pues a veces uno dice, bueno, no sé si me voy a contagiar o no, sino que se cuida por todos, ¿no? Y ese sentido de cooperación, solidaridad, creo que nos está marcando mucho. Muy bien, hay algunas cuestiones que son conceptuales. Lo interesante de los conceptos es que todo concepto después tiene una aplicación práctica. Así es que vamos a ir a la mente de los pensadores, vamos a ir a las mentes de los que saben, de los que han escrito, de los que han dejado un legado para la humanidad. Así es que les vamos a preguntar a ellos, ¿no? ¿Qué es la oratoria? Y bueno, si estuviese Cicerón, Demóstenes, Aristóteles, si estuviera Del Carnegie junto a nosotros, si estuviera el maestro Carlos Alberto Loprete, si estuviera contemporáneos de la talla del doctor Fernández, de la talla de Ken Robinson, de la talla de Chris Anderson, de Juan Carlos Higareta, ellos nos dirían hoy que la oratoria es una capacidad. Eso nos dirían. ¿Qué es la oratoria? Ellos nos dirían, oratoria es una capacidad. Y esto es genial, esto es fabuloso. Esto a mí me emociona, me pone muy feliz. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite saber y reconocer que todos podemos desarrollar las capacidades. Todos podemos desarrollar nuestras habilidades, nuestras capacidades. Ahora bien, ¿de qué es la capacidad, la oratoria? Bueno, una definición rezaría más o menos así, y diría, oratoria, dos puntos. Oratoria es la capacidad de poder expresarnos y o comunicarnos a través de la palabra hablada, ¿sí? A través de la palabra escrita, a través de los mensajes no verbales. Gestos, silencios, sentido inconsciente del olfato y o percepciones. Sumándole a esto la capacidad de desarrollar la escucha activa, es decir, la escuchatoria. Todas estas cuestiones que hemos nombrado se pueden desarrollar. Se pueden desarrollar. Esto es genial, chicos. Esto es genial. Porque todos podemos desarrollar nuestras capacidades y condiciones y habilidades para la oratoria. Eso es algo que nos sorprende gratamente, porque mucha gente cree que no podemos aprender esto, que es imposible. Mucha gente dice, profe, cuando me toca hablar en público, inmediatamente siento una sensación de huida. Siento muchos nervios, mucho miedo y me da un cierto pánico escénico. En el acto me inmovilizo. Y yo de mi especialidad, de mi ámbito del saber, conozco mucho porque me he formado, me he preparado, pero realmente me asusto y me inmovilizo y no le encuentro una solución. Bueno, Gabriel García Márquez escribió un artículo fabuloso cuyo título fue No te preocupes o no se preocupe, tenga miedo. Gabo, para los amigos, ¿no? García Márquez acuñó esta frase que nos hace pensar qué es el miedo, de qué está constituido el miedo. Bueno, el miedo es una reacción humana a lo desconocido.
Y por eso es importante conocer la oratoria, conocer de qué está constituida, conocernos a nosotros mismos, cómo es nuestra constitución biológica, cómo es nuestra constitución emocional, cómo es nuestra constitución psicológica, cómo las neurociencias ahora nos pueden ayudar y arrojan luz en muchas formas que antes estaban vedadas al ojo humano, como decía Exupéry, ¿no? Lo esencial es imperceptible o no visible al ojo humano. ¿Cuántas cosas confluyen, ¿no?, en esta ciencia tan rica, tan interesante? Ahora, con esa carga, con ese estímulo, con esa inyección de optimismo, entendemos que la oratoria es una capacidad y que la vamos a desarrollar. Como dicen los autores, primero, lo que más conocemos de ella, o lo que primero nos viene a la mente, es la capacidad de hablar. Bueno, todos hablamos, de hablar todos hablamos, salvo los hipoacúsicos o aquellas personas que tienen una severa complicación foniátrica, ellos no pueden, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos hablar. Ahora bien, el arte de hablar en público, ¿consiste solo en hablar? Bueno, esto se lo plantea el doctor Loprete en su libro Introducción a la Oratoria Moderna. Él dice que si el arte de hablar consistiera tan solo en hablar, abundarían los tratados y abundarían los maestros. Sin embargo, es importante discernir que no es lo mismo hablar que decir. Decir conlleva otras implicancias mucho más profundas. Por eso la máxima que dice, si lo que vas a decir no es más bello e importante que el silencio, no lo digas. Si lo que vas a decir no es más bello e importante que el silencio, no lo digas. En otras palabras, vamos a hablar cuando tengamos algo para decir, algo que tenga sentido, algo que sea importante, algo que sea necesario, que sea edificante, que le ayude al otro, que lo construya al otro. Después, lo más importante es poder ser personas con una gran capacidad de escucha, con una muy buena capacidad de observación, de lectura, de discernimiento, de meditación, de poder ir introspectivamente dentro de nosotros, esos viajes interiores que nos permiten ahora tener un buen juicio, ser dueños del pensamiento y lograr lo importante que tiene esta disciplina, que es normalmente estar de pie y hablar. Que el pensamiento ahora nos traiga el caudal suficiente de palabras para poder desarrollar esa idea que queremos o necesitamos defender. Por eso hay que saber preparar buenas estrategias comunicativas. Ahora bien, fíjense, es la capacidad de poder hablar y o comunicarnos de manera eficaz, ¿sí? Entonces, si están tomando apuntes, esto es muy interesante. Lo importante en oratoria no es hablar, no es hablar. Ahí ya tenemos un secreto muy interesante. El secreto de la oratoria no es hablar, sino decir. Tengo acá los sultanes que me custodian, así que si sienten un ladridito es Batman y Emma. Emma, estoy dando un curso, Emma, por favor. Máxima de la oratoria. Cuando hay imponderables, replanteo, comprensión, serenidad. Y todo debe continuar. Estamos en medio de una pandemia mundial, en medio de una cuarentena. Batman, no estoy hablando con el otro Batman que ustedes conocen. Tengo 3 perritos, una es Vaca, otra es Emma y otro es Batman. Entonces, fíjense qué importante esto, ¿no? En oratoria, el secreto de la oratoria no es hablar, como muchos creen. No es hablar. Ah, vas a hacer un curso para hablar. No, lo importante no es hablar. El secreto de la oratoria es decir, es otra cosa. Vamos a ver las implicancias del decir.
Y el súper secreto de la oratoria es ¿Cómo? cómo lo digo, cómo expreso esto que estoy compartiendo con mis interlocutores. Lo repasamos. Entonces, el secreto de la oratoria no es hablar, sino decir. Y el súper secreto de la oratoria lo damos hoy, en nuestro primer encuentro. Es cómo lo digo, el tono, la forma, cómo lo expreso. Bueno, hay muchos ejemplos de esto, pero ustedes muy bien conocen en situaciones de la vida cotidiana que muchas veces una discusión, tal vez, no sé, de pareja, vienen no por lo que han dicho, sino que lo que te reclaman es ese tono con el cual lo estás diciendo. ¿Te escuchás vos lo que decís? Sí, no, lo que yo te quiero decir, no es eso, es cómo me lo estás diciendo. ¿Te han hecho ese reclamo alguna vez? Bueno, probablemente sí, a mí me lo hacen a menudo. Y bueno, el inconsciente no traiciona, el inconsciente se manifiesta en el cómo, en el tono, en esa entonación, en ese modito que tenemos para decir las cosas. Bueno, por ahí radica mucho, ¿no? Por eso es muy importante practicar la sonrisa, escucharnos, revisar el cómo lo estoy diciendo, revisar el tono, revisar la forma. Y por supuesto, las palabras pesan, las palabras quedan. A las palabras no se las lleva el viento. Muchas veces nos han dicho, sí, sí, pero las palabras se las llevan. No, no se las llevan. Las palabras duelen. Las palabras construyen. Las palabras edifican. Las palabras movilizan. Las palabras persuaden. Las palabras convencen. Las palabras entristecen. Las palabras alegran, crean estados de ánimo, generan felicidad, generan endorfinas, generan tantas cosas. Fíjense ustedes la importancia que tienen las palabras. Voy a leer una intervención que hay ahí en el chat. Ahí como 5. A ver, una dice, buenas tardes, hola profe. Dice, pienso que Gastón, siendo empático, poniéndose en su lugar, es pensar que ya eres mejor persona. No solo demostrando que en ese grupo no debemos juzgar a los demás. Todos somos humanos con gran empatía. Por supuesto. Excelente esa apreciación, Diego. Me parece así, uno ya es. Y uno debe mejorar por uno, no por los demás. No por los demás. Pero bueno, vamos a trabajar mucho sobre autoestima, ese autoconvencimiento, vamos a hablar de autosugestión positiva. Así que genial ese aporte. Sería pensar lo que uno dice antes de hablar, escuchar cómo decimos las palabras y que éstas tengan sentido. Por supuesto, debemos hablar buscando sentido. Si no tiene sentido lo que vamos a decir, chicos, de nuevo, no llamamos a silencio. Es tan hermoso el silencio, escucharlo, amigarnos con él, nos permite reflexionar, permite que otros sentidos despierten, ¿no? Tenemos 5 fabulosos sentidos, o 6, si tomamos la parte perceptiva como un sentido. Y a veces cuando estamos todo el tiempo hablando, somos máquinas de hablar. Y hay que parar, hay que frenar, hay que escuchar. Fíjense ustedes el promedio o tempo o velocidad del habla. Hablamos entre 120 y 190 palabras por minuto. Esa es la velocidad. Si usted grabara una conversación, contara palabra por palabra, encontraría que hemos logrado producir o hilvanar entre 120 y 190 palabras por minuto. Bueno, después vamos a hablar un poquito de cómo funciona esto en la mujer, cómo funciona en el varón, cómo funciona en una persona mayor, cómo funciona en un joven, en un adolescente, cómo generar empatía con un niño, porque la comunicación lo es todo. Entonces, todas estas cuestiones nos habilitan y nos ayudan a aprender a que podemos mejorar nuestra capacidad de habla, el vocabulario, el léxico, la riqueza, el pulimento, el tono, la forma. Pero más importante a veces es saber el momento de callar, poder pensar. Y después del pensamiento, dijo el sabio, lo dijo también un poeta, cantautor español,
José Luis Perales, ¿no? Él decía en una de sus letras, primero viene el pensamiento y después viene la palabra. Así que esto es genial. Yo hoy les voy a compartir en el campus virtual un apunte de un libro que, bueno, vengo construyendo hace un tiempo y por razones de la vida, por algún que otro dolor que tuve que me tocó vivir, algún duelo, no terminé de escribir y está ahí eternamente en reedición. Y bueno, en algún momento va a ver la luz, ya hice un trato ahí con Dino, me hizo prometerle que lo íbamos a terminar, así que de eso se trata. Pero les voy a compartir el boceto, el borrador. Hay algunas cuantas correcciones para hacerle porque hay nuevas miradas, nuevas perspectivas, pero eso va a estar disponible en el campus virtual. Y si tienen alguna dificultad para ingresar, para saber cómo buscar el material o todo, le piden a soporte, que está en el grupo de WhatsApp, y la gente de soporte muy amablemente va a estar dispuesta a ayudarlos. También va a ser administrador de este grupo y del campus, también va a ser administrador Dino. Así que, bueno, yo la verdad soy un queso para las tecnologías, me cuestan un montón, así que pido ayuda a todos y paciencia siempre. Muy bien, amigos, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún interrogante? Lo que quieran en relación a lo que vamos charlando acá juntos. No, a mí se me ocurre una sola pregunta, pero eh, digamos, lo que decimos está relacionado con la autoestima, o sea, con la percepción de nosotros mismos, o sobre la percepción que tenemos sobre nosotros mismos, puede pasar ahí, no sé, Sí, Javier, pregunta. sí, totalmente, totalmente, porque lo que hacemos y decimos es lo que nos moviliza. Hay un autor uruguayo, ¿no? Él dijo que somos criaturas sentipensantes. Fíjate qué interesante, la Real Academia Española de Letras, ¿no? Se ha sacado muchas cosas de encima de manera muy, ¿cómo llamarle? Eh, Muy facilista. Y yo siempre hago la broma, ¿no? Ya está media gastada, pero digo que yo me peleo todo el tiempo con la Academia Española de Letras. Digo que todo el tiempo tengo estas dialécticas y nos peleamos y, bueno, hasta acá el que pelea soy yo, nunca me responden. Pero pensá en esto, querido Javier. Fíjate, dicen la definición de hombre. Buscamos, ¿te acuerdas del viejo diccionario? En mi época el diccionario estaba arriba de una alacena y a veces se llenaba de polvo, ¿no? Decía, ¿y este? Ah, el diccionario. O de la escuela te mandaban a buscar un significado y vos tenías que soplar la pelusa y ahora entrar a buscar. Bueno, ya antaño ellos definieron la palabra hombre por antonomasia, que significa que si vale para uno vale que es, esa cosa no. No obstante ellos dicen hombre, dos puntos. Animal, animal, racional. ¿Eh? Así definen al hombre. Bueno, está bien, si lo dicen ellos son los que mandan, ¿no? Qué sé yo, ahí tienen mucho sin sentido. Qué sé yo, bobo, planeta, ¿cómo le llaman a nuestro planeta, por ejemplo? ¿Cómo se le llama a nuestro planeta, al que habitamos? Tierra, Eco. Sin embargo, más del 80, casi el 90% está compuesto por agua. Ahí está. y bueno, está bien, el que manda, manda, ¿no? Póngale como quieran, está bien. Bueno, la Academia, podemos estar toda la tarde, ¿no? Porque yo a veces me divierto mucho con estas cosas y cuando las encuentro, las apunto. Sencillamente para matizar un poco nuestras charlas. Pero fíjate qué serio se pone el asunto cuando dicen hombre, dos puntos, animal. Y me hace mucha pena el reino animal, ¿no? Porque el hombre es el único ser que es dañino, ¿no? Que rompe su hábitat,
que es mezquino, egoísta. A veces no da ni para repasar un diario. Yo antes era muy aficionado a estar actualizado, pero ahora hay cuestiones que ya hieren la conciencia, ¿no? De una lectura de un diario, ¿no? Entonces creo que no deberíamos llamarnos animales, ¿no? Porque no le hacemos mucho honor. Pero de Yapa ellos dicen que somos seres racionales. Puede ser que sí, que en algunos momentos, que en determinadas circunstancias el hombre piense, que el hombre... Pero más bien somos criaturas erizadas por nuestros prejuicios, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestros egos. Y también nuestras tristezas, nuestras roturas, nuestras frustraciones. Y también la estima. Todos los hombres y todas las mujeres hemos afrontado momentos de estima baja, unos más, otros menos, ¿no? Algunos lo disimulan muy bien o lo disimulamos muy bien, pero las lesiones del alma muchas veces se quedan por algún tiempo, otras deciden quedarse a vivir dentro de nosotros, y por eso tenemos que estar dispuestos a darles batalla, ¿no? Fíjate que la tristeza es perezosa, le gusta quedarse en el lugar donde está, pero llegado un tiempo se puede transformar en una depresión, y si esto es un cuadro crónico puede hundirnos. Hay gente que ha llegado a tomar decisiones duras, ¿no? Como el suicidio, como una enfermedad. Pero bueno, tenemos un montón de herramientas con las cuales podemos ayudarnos, podemos valernos, y tenemos que salir a buscar esas herramientas. Aún aquellos hombres que han tocado fondo y que han conocido la cara más dura de la derrota, por circunstancias de la vida, pueden reinventarse. Todos tenemos derecho a ser felices, todos tenemos derecho al éxito, todos tenemos derecho a reinventarnos. Casualmente hay un autor, mira vos, justo sacaste el tema, que me apasiona, bueno, ahí vino, también ya lo sabe, Reinventarse, Tu segunda oportunidad, doctor Mario Alonso Puig. Es un libro increíble, él es un pionero hoy por hoy en estudios de las neurociencias. Vamos a trabajar mucho con él, nos va a ayudar muchísimo. Vamos a compartir algunas cuestiones, algunas clases, algunas charlas que él ha dado. Pero sí, lo que sentimos nos define, nuestra estima también. No obstante ello, también entendemos que podemos profesionalizar la palabra. Y a mí me ha tocado, por ejemplo, dar un seminario para 800, 1200 personas y estar justo en una etapa de rotura interior. Bueno, el profesional nace cuando ahora se reinventa en ese momento. Pero lo importante es no solamente salir adelante en el momento, sino también salir adelante en la vida. Porque la vida está compuesta de muchos momentos. Y está bueno hacer que esos momentos sean lo más amenos posible. Que la calidad y la calidez de nuestras conversaciones con nosotros mismos sean positivas, sean edificantes. Y siempre tener el equilibrio, ¿no? Porque del otro lado también está el ego, la altanería, el orgullo, el creernos más de lo que somos. Entonces esos dos opuestos deben encontrar un equilibrio sano, prudente, saber darnos baños de humildad. Es algo muy importante también, ¿no? Porque están los otros grandes y buenos momentos. Bueno, uno trabaja, uno se esfuerza, pero los pies sobre la tierra. Es muy interesante tener raíces para crecer y tener alas para volar, pero siempre, siempre buscar el punto de equilibrio que nos haga hombres y mujeres de bien. Porque eso es lo que los griegos y los latinos buscaban cuando definieron la elocuencia. Ellos hablaban de la elocuentía y decían que elocuente era un hombre de bien que decía bien. Qué genio, qué maestro estos griegos, estos latinos que acuñaron estos términos, ¿no? Y que hoy nosotros rescatamos de la historia, de la tradición, los ayornamos a lo contemporáneo, y ahora podemos reinventarnos en esos términos, ¿no? ¿Por qué? Porque las palabras crean realidades. Entonces, si yo uso palabras optimistas, palabras de aliento, palabras de estímulo, la mente mía y la mente de mi interlocutor entran en espejo.
Por eso ya Loprete escribía sobre el yes response. Qué maestro Loprete, ¿no? Yes response, es decir, ponga su auditorio en la sintonía del sí. ¿No es verdad que tal cosa? Y el público piensa, sí, una pregunta retórica. ¿Y acaso no nos gustaría disfrutar de... Y sí, 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 sí. La mente ahora empieza a predisponerse de manera planes. Te quiero mucho. Tengo un afecto especial por vos. Yo sé que vas a poder, yo sé que lo vas a lograr. Venga, vamos a ese ánimo, vamos mientras te preparo un mate, mientras estás preparándote para rendir esa materia. Vos podés. Cuando llamamos a un chico, ¿no? Yo siempre lo digo a los colegas, a los profes, cuando estamos tomando exámenes en una mesa examinadora, ahí parece la silla eléctrica, ¿no? Pérez, que abre la puerta Pérez, el chirrido, ingresa, una tensión emocional. Sin embargo, qué lindo es ir y caminar y buscarlo a Pérez. Jorge, ¿cómo estás? Te toca, cabezón. ¿Te preparaste? Pero vos sos maestro, vení, contanos, vení, pasá. Acá están mis colegas. Toma asiento, vení. Una charla de amigos, ¿no? ¿Por dónde te gustaría empezar? ¿Qué tema te gustaría desarrollar para ir rompiendo el hielo? ¿Vieron cómo las palabras modifican todo? Las palabras, vamos a hablar mucho de esto. Mucho, 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 porque las palabras sí importan. Así que la respuesta, querido Javier, es definitivamente sí. Sí. Hay que trabajar esa autoestima, todas las mañanas, todos los días. Andemos mal de amores o nos sintamos, no sé, el más mejor, dicen los pibes. ¿Es cierto, Marcelo, que dicen así los pibes hoy? El más mejor, pero bueno. Lo cierto, chicos, es que tenemos motivos para estar rotos, pero también tenemos motivos para celebrar nuestra existencia. La vida es un milagro, una cosa maravillosa. El diseño humano, nuestra fisiología, es algo, nuestra anatomía, el cerebro humano, las funciones, todas las funciones. Yo la verdad estoy enloquecido, mientras más aprendo, más me sorprendo, y creo que tenemos mil motivos para dar gracias y de disfrutar cada cosa. Un mate, un abrazo sentido, un vaso de agua. Vamos a hablar hasta de esto, chicos. David, Dino, me dejas dinos. un segundito, quería decirle a Javier y quería empezar a hacer unos paralelismos para formar estas redes neuronales que vamos a empezar a formar. Javier, a mí te aseguro que me apasiona la pregunta tuya, me apasiona esto de la autoestima. ¿Y qué es el estima? ¿Y cuándo aprendimos a cómo estimarnos? ¿No? ¿Y quién nos enseñó? Y ahí me encanta que todos ustedes tengan relación con la formación de personas. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nosotros vimos las cualidades que tenía esa personita que estaba a nuestro cargo o que estaba por lo menos escuchándonos atentamente, pero no, ella no lo podía ver? Y tampoco nosotros pudimos generar esa sintonía con su cerebro desde el cariño, desde el afecto, por miles de cuestiones del medio, de las situaciones, del apuro del día a día, para decirle, esto es maravilloso, lo que tenés es maravilloso, y lo que vos tenés me hace crecer a mí, y el que vos crezcas y el que trabajemos juntos nos hace crecer a los dos. Esto que arrancó diciendo David es maravilloso. En neurociencia se llama resiliencia. La capacidad, la capacidad de sobreponernos a lo malo o adverso que nace en nuestros genes, que no tiene otra especie, se llama resiliencia. Eso está en nuestros genes. Es una cualidad que se entrena y se desarrolla. ¿A partir de qué? De empezar a construir mis herramientas. Todos nosotros tenemos una pequeña zona de confort. Algo donde nosotros nos manejamos y decimos, bueno, acá estoy cómodo. Ahora el cerebro, cuando vos lo sacás de esa pequeña comodidad, se alarma y dice, no,
¿Cómo me vas a sacar esto que era donde yo me sentía cómodo? Yo no quiero hablar en público o no quiero que me obliguen a hacer otra cosa, ¿no? Que no estaba acostumbrado. Bien, ese es el cerebro intentando cambiar, mejorar en el sentido de ganar herramientas. Se siente incómodo. Está muy bien incomodarlo. Está muy bien incomodarlo. Había un profesional muy grande que a mí me encantó muchísimo, estaba al lado de Facundo Manes, que estaba en un congreso de neurociencias el año pasado en Buenos Aires. Él decía y hablaba de todo lo que es la resiliencia en el ser humano y cómo íbamos a salir adelante a partir del vínculo que formemos entre nosotros. La oratoria se trata de eso, de vínculo, de un ida y vuelta, de estar en sintonía, de transmitir y reflejar esta idea que tengo en la mente en muchas otras mentes. Es un espejo, como dijo David. Entonces él decía, hay una característica superior que enciende a todo el cerebro, en conjunto, y te permite entrar en sintonía directa con el resto. Esa característica que te enciende la gran mayoría de neurotransmisores se llama amor. Así lo decía. Y vos decís, claro, el cerebro tiene distintas funciones. Hay funciones que lo encienden positivamente e involucran todas las áreas y hace que eso se grabe a fuego. Por ejemplo, nosotros no nos acordamos de qué nos pasó de malo la semana pasada, pero sí nos acordamos de ese abrazo que nos dio nuestra mamá cuando nosotros teníamos 2 años y nos golpeamos. Y vino a abrazarnos y a decirnos, ya va a pasar, fue un golpecito. Nos acordamos del abrazo de ese amigo que no veíamos hace mucho, nos acordamos de cuando nuestra maestra del primario nos ayudó en un momento que nosotros estábamos difíciles o que no podíamos hacer las cosas. Entonces ese amor, vos me vas a decir, ¿qué tendrá que ver, por ejemplo, con mi autoestima? El vínculo primario que nosotros tenemos es con nosotros mismos. A medida que yo me quiero, me amo, me fortalezco, puedo entregarlo al resto, ¿no? Yo escuchaba una vez una persona que fue maravilloso lo que nos dijo. eh, Se encontraba peleando. Y dice, yo no quiero pelear, yo quiero charlar con la gente. Y nosotros le dijimos, bueno, ¿cómo charlas con tus seres queridos? Y la verdad que no charlo, me peleo. ¿Pero qué te gustaría? Y me gustaría abrazarlo. ¿Y por qué no lo abrazás? Y porque no sé cómo, porque a mí no me enseñaron, ¿entendés? Y fue tan lindo. Uno necesita este abrazo. Las palabras abrazan, las palabras crean, las palabras sanan. Todos tenemos, digamos, esta característica. Estamos vinculados con personas a las que queremos mucho, ¿no? Ya desde lo personal, desde lo profesional. Y qué increíble cómo cambiar la vida a partir de escuchar, a partir de confiar en la resiliencia de uno y del resto. El cerebro entra en esta sintonía. Las neuronas espejo se describió, pero ahora están saliendo los estudios más importantes de cómo funciona. Así que bueno, a mí me encanta. El autoestima es muy lindo. Gracias por traer el tema, ¿no? Genial, Dino. Bueno, espectacular, espectacular. Genial, genial. Muy bien, hemos visto, fíjense ustedes, arrancamos hablando de oratoria y la definición, ¿no? Y dijimos que es una capacidad que podemos desarrollar. Y estamos viendo apenas 1 centímetro de la parte del habla. Después, bueno, vamos a hablar de los mecanismos del habla, vamos a hablar de cómo se produce, de la parte foniátrica, pero nos queda todo un universo, ¿no? Que es genial y es fantástico. Nuestro trabajo, chicos, se va a dividir por lo menos en 3 partes, en 3 grandes partes. La primera unidad que vamos a ver es sobre el expositor. Vamos a hablar de vos, vamos a hablar de mí.
de cómo funcionamos como expositores u oradores. ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo mejorarnos? ¿Cómo esta división de nuestras condiciones o cualidades? Las intelectuales, con una gran impronta, acá lo traje, a nuestro amigo, este órgano de 1,2 kg aproximadamente, izquierdo, derecho, aparece el sistema nervioso central, para cumplimentarse con el sistema nervioso periférico. El cuerpo calloso, ¿cómo funciona? Bueno, ¿cómo se qué es el estrés emocional? David, ¿Cuáles son las reacciones que se producen a nivel físico? Adrenalina, dopamina, glucosa, cómo trabajarlas, porque para estar ahora frente a una hermosa procesión por ello es importante, pero poder hacer una introducción eficaz. Desarrollar un tema a través de una secuencia. ¿Me escuchan? Puedo tener problemitas yo. ¿Sí? Bien, ¿cómo hacer una secuencia práctica, introducción, desarrollo y cierre de un pie, pensar de pie y transmitir ideas? ¿Hemos grabado, Dino? Genial. Vamos a editar, ¿sí? Vamos a editar la parte de introducción. Qué linda. Bueno, ¿cómo la están pasando? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Sería muy por ahí si quieren recomendar el curso para que nos visiten, bienvenido. Así después armamos un lindo auditorio. Estamos trabajando con la marca, dos marcas, ¿no? Acción, Polo Educativo Federal, Escuela porque estudiamos y Club porque es el orador que dice, el mensaje del cual se dice y el público o auditorio al cual se le dice. Se le llama a esta división aristotélica, porque fue Aristóteles quien en su momento, en su antigua retórica, planteó que era importante esta forma de trabajo, y lo que tiene es que es sumamente práctica. De hecho, muchos teóricos contemporáneos de la comunicación humana, porque vamos a hablar mucho de comunicación, teóricos contemporáneos hablan del emisor que dice, el mensaje y el receptor. Así que, bueno, por supuesto, vamos a hablar de axiomas de la comunicación, vamos a hablar de cómo estructurar un mensaje, de cómo hacer una conferencia, una charla, un conversatorio, un coloquio, un simposio foro, manejo de la técnica de preguntas y respuestas, y después, bueno, un poco de psicología de los grupos, tomando autores como Gustave Le Bon y otros autores más contemporáneos que han hecho este tipo de análisis, ¿no? tan científicos. Y por supuesto la frutilla del postre, que es las neurociencias, porque las neurociencias han venido a hacer un aporte extraordinario a la oratoria. Nunca antes se conoció el funcionamiento de la mente como se está conociendo hoy. Cada día son más y mejores los descubrimientos. Y bueno, nosotros como divulgadores nos vemos en la obligación de replicar y de revisar muchas cosas que a lo mejor por años creímos y por años enseñamos. Pero bueno, bienvenidos a este espacio que pretende acompañar. Y si vamos muy rápido, ustedes nos avisan, nos dicen, ponemos una pausita. Si hay un concepto que se propone, pero la idea es que todos vayamos juntos, que a todos nos sirva, que todos aprendamos juntos, y que todo lo que sintamos que podemos aportar es más que bienvenido, y más que agradecidos nosotros
de que ustedes, no hay interrupciones, hay intervenciones. Así que no es lo interrumpo, profe, no. Voy a hacer una intervención y con mucho gusto vamos a escuchar. ¿Cómo estamos por ahí? ¿Cómo vamos, chicos? Ahí Jorge veo que me dice sí, Joaco también. ¿Cómo está, Joaco? ¿Cómo está ese mate? Está buenísimo, dice. Bueno, vamos a hacer una fotito, ¿les parece una fotito grupal? Falta que se presente Joaquín, es verdad. Joaquín, ¿querés presentarte? ¿Podés? Decirnos, hola, soy Joaquín, vivo en tal lugar, lo que vos quieras. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Ruiz, soy de Neuquén Capital y estoy estudiando primer año de medicina, así que tengo como tutor a Dino, que me está ayudando en casi todas las materias, y él me presentó la oportunidad de poder entrar al curso de oratoria y me va a servir mucho para poder implementar todos los conocimientos para poder después expresarme en la carrera. Así que, bueno, espero que aprender mucho. Bueno, Joaquín, me alegra muchísimo. Va a ser un gran médico, un gran profesional. Sí, esperemos que sí. Qué gran. Vale. Bueno, si activamos las camaritas hacemos una fotito, ¿eh? ¿Les parece? Recordatorio, esta va a la fanpage, ahí después la comentamos. Sí. Le vamos a pedir a Dino, vos tenés la tecnología. Avisanos cuándo, así busco mi mejor perfil. Hago de cuenta como que no, estoy distraído. Busquen su perfil. ¿Contamos? Cuando vos digas, Dino. Sí, 1, vamos. 2, 3. Muy bien. Una genia. Les comento que también estuve sacando otras. Así medio desprovistos. Y no avisé. Sin aviso. Muy bien. Bueno, Después ponemos un poco de Photoshop y ya está. tremendo. Chicos, este material va a quedar alojado en el campus virtual de Axioma. ¿Sí? Vamos a incorporar algún material en PDF, vamos a incorporar algún que otro libro también en PDF. Y bueno, la idea más adelante es que podamos participar de ECO, Escuela Club de Oratoria, ¿no? Porque la práctica de la oratoria, muchos conceptos tenemos que llevar a la práctica. Y en 4 meses no nos va a alcanzar, pero sí en el club de oratoria. Porque la idea es organizar y semana por media puede ser asignar 4 su asignación, lo preparan, lo presentan y hacemos devoluciones enriquecedoras y nos vamos construyendo. Esto es un taller, chicos, acá nos podemos equivocar, nos podemos caer 10.000 millones de veces. La red de contención desde que fue el audio. ¿Me escuchan? Bueno, chicos y chicas, así que el próximo viernes nos reencontremos y vamos a estar en cualquier cosita por el grupo, cualquier inquietud también por privado, con confianza, estamos para ayudarnos. Ahí está, un taller en el cual vamos a presentar prácticas. Gente linda, que tengan un hermoso fin de semana. Les mandamos un abrazo grande y nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo viernes. Hasta la próxima. Chao, chao. Un abrazo enorme. Chao. Gracias.